Somos campo y pasión, somos Colombia. Nuestro trabajo te alimenta de una forma natural. Con orgullo y pertenencia creceremos mucho más. ¡Tiro! Somos alegría, gente buena y trabajadora. Somos llano, montaña y cosas benditas, sí. Somos aquel campesino que su noble labor nos enseña de la vida y mucho más. Somos alegría, gente buena y trabajadora. Siempre con empuje, con valor y mucho sacrificio. Somos aquel ganadero con fuerza y pezón que llevo a tu mesa carne y leche sin igual. Siempre, contigo siempre ahí. Somos Fedegan. Fondo Nacional del Ganado. Fedegan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de capacitación y de charlas que, como saben, la cita de nosotros es todos los lunes a las 5 de la tarde por este canal de YouTube, por la red también de Facebook. Aquí nos estamos encontrando sin falta hace más de ya 3 años. Hace más de 3 años estamos en este espacio que se ha fortalecido gracias a los productores agropecuarios, a todos los estudiantes de las áreas agropecuarias que sacan provecho de estas charlas técnicas, a nuestros seguidores, por supuesto a los ganaderos, a todas las personas que han hecho de este espacio algo muy, muy especial, reconocido en todo el sector y muchísimas gracias. Hoy con una gran invitada que tenemos con la que vamos a hablar sobre los puntos claves para la producción de leche eficiente y rentable, pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, voy a hacer rápido el recorrido de saludos, desde dónde se están conectando, desde dónde nos están viendo, quiénes son, para mandar los saluditos, un especial saludo para Mary Constanza López, que nos dice buenas tardes. John Pérez, desde Bogotá, ya está muy puntual con nosotros. Manuel Moreno nos dice, hola, ¿cómo están? Nosotros por este lado estamos bien. Esperamos que allá en la ruralidad también estén trabajando y fortaleciendo nuestro sector. Carlos Blanco nos dice, buenas tardes, estimados productores, saludos desde Venezuela. Estaré pendiente por el chat. Por supuesto, a todos los invitados que siempre están conectados con nosotros, eh, desde diferentes partes, extranjeros, sabemos que siempre se conectan desde todas las partes de Latinoamérica, México, Perú, Chile, Paraguay, a todos ustedes, muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Elena Arias. Su perfil profesional es médica veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad de Caldas, ha realizado estudios de posgrado en Master Business Administration y en dirección y gestión de proyectos, tiene más de 15 años de experiencia en el sector ganadero, dedicada a la producción de leche en Colombia, ha hecho parte de grandes empresas del sector agropecuario, dedicadas a la nutrición, laboratorios especializados en medicamentos para animales, multinacionales. Desde el 2021 es la creadora y directora de la empresa Guara Consultoría y hoy nos acompaña para hablarnos sobre este tema. Guara Consultoría en cabeza de su creadora Elena Arias. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Carolina, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerte el espacio. Muy amable por esta oportunidad, porque pues me parece muy importante compartir información a través de canales como el de Fedegan. Entonces, me siento muy feliz, aparte un poquito nerviosa, pero ya se irá pasando en el transcurso de la conversación. Entonces, Carolina, de verdad, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Siempre traemos a nuestros invitados, cuentan con un reconocimiento importante y por eso se gana este lugar. Elena, voy a recordarle a todas las personas que se conectan con nosotros, que nos pueden ir dejando sus preguntas, comentarios en la cajita de comentarios tanto de YouTube como de Facebook para que al final de tu charla realicemos y las vayamos resolviendo en vivo. ¿Listo? Elena, te dejo con tu audiencia, ya listos para empezar la charla y en un ratico nos vemos. Genial. Solo quiero confirmar si la pantalla se está viendo, la presentación.
Sí, Elena, ya estamos viendo, ya se está compartiendo. Genial. Entonces, buenas tardes para todos. Nuevamente, mis agradecimientos para todas las personas que nos están acompañando. Em, Como lo mencionó Carolina, entonces, pues el objetivo de la charla técnica de hoy es transmitirle unos puntos que a mi criterio profesional y con la experiencia que he venido trabajando en los últimos años, pues vienen a colación, digamos, en este momento, pues para brindarles unos puntos específicos o unos puntos clave para que la producción de leche sea eficiente y rentable en cuestión pues, tanto económica como para bienestar de las vacas. Entonces, nuevamente hago simplemente un breve resumen de lo que es Guara Consultoría. En el transcurso pues, de los diferentes años en los que he estado vinculada a diferentes empresas en Colombia, la gestión de mi trabajo profesional siempre ha estado encaminado a ofertar servicios en el tema de asesoría y consultoría en calidad de leche. Entonces, Guara Consultoría nace precisamente de brindarle el acompañamiento a ganaderos en todo el territorio colombiano de cualquier tipo de producción ganadera, quiero decir, estamos hablando de ordeños en potrero, ordeños automatizados, cualquier tipo de sala. Aquí no hay ningún tipo pues, de restricción o discriminación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Llegar a consolidar un programa en el que brindemos un espacio en el que todo el grupo de trabajo se consolide bajo unos objetivos específicos y pues Guara Consultoría es el camino para lograr precisamente ese argumento de trabajo dentro de cada finca. Entonces, como primera imagen, lo que yo siempre enfoco y determino como puntual en el trabajo específico es la salud animal, una sola salud, pero enfocada en este caso, como es pues mi trabajo dirigido en el tema de salud de ubre y calidad de leche, específicamente a cómo nos puede afectar todo el tema relacionado con el tema de calidad de leche y salud de ubre en todo el negocio lechero, partiendo que, pues, digamos que es toda una economía basada en un proceso en el que tenemos una cantidad de dinero invertida y de allí pues viene precisamente el objetivo de lograr un buen proceso pues para poder obtener unos objetivos tanto productivos como económicos eficientes en la finca. Entonces, cada uno de los temas que vamos a tratar o dentro de la conversación que vamos a tener esta tarde, voy a tocar puntos nuevamente, como les mencionaba anteriormente, que considero relevantes y que guardan demasiada relación con un concepto de calidad de leche y salud de ubre. Entonces, vamos a partir de un punto donde se analiza el aspecto reproductivo en el hato, no individual, sino a nivel poblacional. Entonces, si vamos a trabajar un factor muy importante que es la parte reproductiva en el hato, debemos tener en consideración, ya sea que estemos trabajando o con un toro o con alguna tecnología reproductiva, cuál va a ser el objetivo de lo que yo tengo en mi finca. Entonces, siempre se ha hablado de eficiencia reproductiva, de qué velocidad preño las vacas, de cuántos servicios por concepción tengo, pero a veces descuidamos puntos que son muy específicos que vienen mucho más relacionados con la salud y el bienestar de las mismas vacas. Entonces, hemos escuchado conceptos como leche A2, conformación de ubres, conformación de patas, cómo esos elementos dentro de las eh, planillas de clasificación de los toros me van a brindar mejores beneficios. Entonces,
importante que podamos considerar, además de todos los aspectos a nivel reproductivo, también los sanitarios y asimismo los de bienestar para el animal. Entonces, digamos que las dos imágenes que están en la presentación, en la que ven en sus pantallas, van más dirigido a evaluar esas condiciones. Entonces, que si las patas, que si la colocación de la ubre, que si la conformación como tal del animal genéticamente me va a ayudar en la producción del hato. También debemos tener en cuenta que ya hay toros que hacen una transmisión positiva de genes para un bajo recuento celular. Entonces, no sé si conocían la información, pero varias empresas, casas genéticas, ya están trabajando este tipo de material. Entonces, los invito a que también analicen este tipo de elementos que ofrecen las casas comerciales para que la efectividad y la eficiencia reproductiva se maneje también en este aspecto. Voy a tocar un punto que si bien no es mi especialidad, trabajo en conjunto con varios profesionales, uno de ellos es el ingeniero Carlos Marrugo, y partimos de la necesidad de muchos principios en donde, pues, la vaca evidentemente es un animal herbívoro, pero suplementamos o complementamos esa alimentación de la base forrajera o el pasto como tal, con una cantidad de elementos en la que muchas veces no medimos las consecuencias que pueden tener los excesos o los defectos o sus deficiencias. Entonces, ¿a qué viene el tema, por ejemplo, de la ración balanceada? Muchas veces, pues digamos que con mis colegas hablamos al respecto y mencionamos el tema de, no, mira, lo que pasa es que en tal finca me llamaron porque se diagnosticó una infección, perdón, un desbalance nutricional a nivel gástrico, metabólico o digestivo nutricional, y eso no es otra cosa sino una acidosis ruminal. ¿A qué se debe esto? A que estamos generando un desbalance dentro de la ración, dentro de todo lo que le estamos ofertando a la vaca. Incluso estamos generando excesos dentro de un mismo periodo de tiempo y no nos sentamos a analizar esa información. Entonces, parte de esa de toda esa información que se genera en las fincas, excelente que esté primero pues que se tenga en cuenta que hay información y que haya información. Segundo, que se tome nota de esa información, pero mucho más allá, que se pueda analizar esa información. Entonces, también los invito a que de la parte nutricional se tenga en cuenta lo que se le está brindando a la vaca, en qué momento se le está brindando, qué excesos o qué deficiencias se están presentando en la finca a nivel nutricional para poder ajustar precisamente. Y aquí también les menciono la importancia de lo que es contar con personas profesionales, con asesores, con consultores que les puedan brindar esa mano, digamos, mano amiga, por así decirlo, esa asesoría en mencionarles, no que se estén cometiendo errores, sino los ajustes que se deban hacer para poder corregir esos problemas que posiblemente se puedan presentar. Ahora, hay una situación importante y aquí sí, si están tomando nota, sino para que recuerden ese punto, es importante que después del ordeño, porque estamos enfatizando todo el tema en la salud de la ubre y la calidad de la leche, que se enfatice el tema de después de que la vaca, de que las vacas salen de ordeño, es importante que ellas puedan permanecer el mayor tiempo posible en pie. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una condición sanitaria de la ubre en la que debo garantizar que la punta o el esfínter de ese pezón se pueda cerrar eficientemente antes de que la vaca se eche. Entonces, ¿qué debo hacer en la parte nutricional? Ofrecerle una ración, digamos, jugosa, palatable para la vaca, para que a ella le llame la atención y pues obviamente
pueda permanecer en pie. Y algo también importante para considerar, ya lo vamos también a hablar más adelante, pero en lo que respecta a los grupos por edad, por condición fisiológica y por estado fisiológico, es importante que ustedes también puedan considerar la separación de sus lotes, minimizando los riesgos de que haya competencia por alimento. Entonces, siempre hay una jerarquía en los lotes. Lo importante es que todos coman, todos los animales coman de la mejor manera y en condiciones apropiadas para que se pueda ver repercutido en una producción láctea eficiente. Em, Pasamos a un tema o como tercer punto, y con esto no quiero decir que estoy haciendo una escala de más importante a menos importante, simplemente haciendo un listado. Em, es importante tener en cuenta el confort y el bienestar animal. Y nos vamos a alejar del concepto de lo que es, ay, tener la vaca bonita y tener la vaca pues en condiciones como muy, digamos, el concepto pasa a ser más productivo que de concepto como tal de bonito. ¿A qué voy con con lo que acabo de mencionar? Tenemos elementos dentro de cada finca que se pueden convertir en factores predisponentes y de riesgo para que la condición sanitaria de la ubre y la calidad de la leche se puedan ver afectadas. Una de ellas es la temperatura del ambiente. Em, las vacas se sienten mucho más confortables en un ambiente frío. Si estamos hablando, porque obviamente estamos en un país de trópico, en donde hay obviamente diferentes pisos térmicos y tenemos ganadería tanto de trópico bajo como de trópico alto, es importante tener en cuenta que no solo en trópico bajo tenemos pues altas temperaturas a ciertas horas y condiciones del día, sino que también en trópico alto esas condiciones se pueden ver aumentadas en ciertas también épocas del año. Entonces, ¿a qué los invito? A que consideren esos riesgos de temperaturas altas en los momentos, por ejemplo, donde se inician los ordeños, que es específicamente en horas de la tarde con una temperatura que puede llegar posiblemente, y he medido esa temperatura aquí en Sabana de Bogotá, discúlpenme, más o menos a los 28 grados centígrados. Entonces, que si bien es cierto, no es lo más frecuente que uno encuentre, pero que la vaca llegue a regular su temperatura le va a tomar alrededor de 16 horas. Entonces, cuando ella nuevamente esté en el ordeño de la tarde, esté, digamos, expuesta a un calor, a una temperatura ambiental alta y tome el resto de la noche y parte de la, digamos, madrugada para poder regular su temperatura, ya nuevamente vuelve a exponerse a una temperatura alta, posiblemente en el ordeño de la mañana. Obviamente estamos hablando de que son ordeños a las, no sé, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Sin embargo, para redondear la conclusión es que las vacas deberían garantizar o deberían tener un espacio garantizado en el que se minimice el riesgo de temperaturas altas. ¿Cómo? Hablemos de, pues, de lo más costoso a a lo menos costoso, digamos, ventiladores, pistas de aspersión. Podemos hablar entonces ya en un costo más bajo, incluso de las mismas polisombras. Entonces, minimizar ese riesgo de temperaturas ambientales altas va a mejorar la condición incluso reproductiva y de la sanidad del hato y de la calidad de la leche. Vamos a hablar también en el tema de confort animal, de la cantidad de agua, la disponibilidad de agua y las condiciones higiénicas, químicas y, microbiológicas de esa agua que se está tomando el animal. Entonces,
para no entrar mucho en detalle, digamos, en la presentación se describe un volumen de agua que debería consumir un animal en el día, en el transcurso del día. Entonces, primero, hay que evaluar en dónde se está tomando esa agua. Y con esto quiere decir, tengo suficiente bebederos para la cantidad de animales que tengo en la producción de leche, pues en la producción lechera, en el hato, en mi finca. Segundo, ¿qué, qué condición higiénica tienen los recipientes en donde deposito esa agua? Obviamente son beberos que están expuestos a condiciones medioambientales, pero es importante también considerar que esas elementos donde se están almacenando se está almacenando el agua debe estar lo más óptimo posible en las condiciones higiénicas. Y como anécdota también les comento, en alguna ocasión en una finca que estuve visitando en la costa atlántica, el propietario de la finca me comentaba que había empezado a tener problemas de tipo reproductivo con las vacas. Evaluaron todos los parámetros posibles, desde el proceso mismo de la inseminación hasta pasar por cómo descongelaban las pajillas, en qué momento se detectaba el celo, bueno, etcétera. Pero en el último intento, cuando quería, pues obviamente descubrir cuál era, pues como el factor de riesgo que estaba generando ese problema, resulta que el agua estaba generando un problema o tenía una alta carga bacteriológica y eso estaba afectando la condición higiénica dentro del sistema de la vaca y estaba afectando de alguna manera la condición reproductiva. Entonces, si en sus fincas las fuentes de agua son de pozo profundo, son de nacimiento, son de, puede ocurrir también de vallado, los invito también a que por lo menos 2 veces al año hagan un análisis químico y microbiológico de esas fuentes de agua y asimismo darle solución a los posibles problemas que se puedan estar presentando en esta situación. Eh, Sin ahondar mucho en cada uno de estos elementos o de estos puntos, hay muchos manuales a nivel mundial que hablan sobre confort y bienestar animal y enumeran 5 libertades. De varias de ellas ya las mencionamos, simplemente por enumerarlas en este momento y hacer énfasis en el tema de la parte del estrés calórico. Las vacas o los animales, en este caso, pues las vacas de producción de leche, deberían estar libres de hambre, de sed y de malnutrición, que esto va muy relacionado también con la eficiencia productiva y reproductiva. Deben estar libres de miedo y estrés, o sea, que no teman llegar a la sala de ordeño para dar su producción de leche, que estén libres de incomodidad, digamos, caminos en donde en condiciones de invierno, digamos, se entierren hasta el pecho y tengan una fuerte predisposición pues a infecciones y a suciedad, o incluso en el mismo verano que no tengan a disposición agua lo más cerca posible, libre de dolor, lesión o enfermedad. Infortunadamente, y es uno de los puntos que enumero dentro de los puntos clave, es el trabajo con los operarios. Ellos son los que están manejando la inversión del hato. Pues yo como ganadera estoy depositando toda mi confianza en un grupo de personas y de ahí viene la importancia también de generar acompañamiento y capacitación con estas personas. Y que estén libres para manifestar un comportamiento natural en donde ellas se sientan, digamos, libres para el consumo de alimento o libres para el consumo de agua y con esto, digamos, me devuelve a un concepto anterior en donde mencionaba, evalúen la forma en que tienen divididos sus lotes, o sea, tienen vacas con novillas, vacas enfermas con vacas sanas, entonces hay una competencia por alimento y aquí es una de las libertades que debemos garantizar también para los animales. Y aquí rápidamente, las vacas, si bien en muchos países del mundo, hablando específicamente en Europa y Estados Unidos, hay vacas que se ordeñan 3 veces al día. Esos
3 momentos de producción y de trabajo, pues aquí dentro de la gráfica lo vemos como un proceso de ordeño, también deben garantizar periodos para el descanso, para la rumia y para la alimentación. Si no, el proceso de ordeño va a ser ineficiente y va a generar muchísimos más costos que los beneficios que deberían causar. Bueno, algo importante también aquí para tener en cuenta, la fisiología de la lactancia y el ordeño. Sin entrar también mucho en detalle, esto es diferente y hago la aclaración, es diferente a lo que podemos entender como procedimiento y rutina de ordeño. Varios conceptos para tener en cuenta. Uno, en la medida que las vacas se van ordeñando dentro de su proceso productivo, que en teoría debería durar 305 días, esas células secretoras van disminuyendo su nivel de producción, de acumulación y de secreción de leche. Entonces, lo que debemos entender es que en la medida que va avanzando esa lactancia, también debemos analizar cómo es el comportamiento de esa curva de lactancia, o sea, si llegó a un pico la vaca, en cuánto tiempo llegó y cuánto tarda en bajar ese pico y permanecer, digamos, lo más regular posible, hablando dentro de lo regular, dentro de las condiciones de producción apropiadas, y asimismo llevarlas a un punto de llevarla al periodo seco. También debemos entender, y esto, digamos, teniendo la fortuna de conocer muchos tipos de producciones pues a nivel nacional, eh, dos conceptos sencillos o rápidos más bien, como para también redondear y concluir la idea, es la vaca debe tener un descanso después de su periodo productivo. ¿De cuánto tiempo? Lo que debemos garantizar es que tenga el tiempo suficiente para que haga una recuperación de todo su tejido productor, primero. Segundo, se debe secar, con esto no, pues tampoco quiero profundizar porque esto da perfectamente como para 3 charlas, pero debemos utilizar antibiótico, hablando en un contexto de Colombia en este momento, em, sí se debería utilizar antibiótico y no hacer en este momento uso de una terapia de secado con tapón, porque ya se está utilizando acá en Colombia el tema de tapón interno, de sellado interno con bismuto. Sin embargo, nos falta mucho tiempo para ir acomodándonos dentro del proceso de diagnóstico de cuáles son los verdaderos patógenos que nos están ocasionando problema en cada una de las fincas y asimismo determinarnos protocolos para el proceso de secado. Entonces, sin extenderme mucho más, debemos entender la condición fisiológica de la producción de leche durante los 305 días de la vaca y asimismo esa misma condición de la fisiología de la lactancia durante su periodo seco, ¿sí? Para tener un proceso de recuperación. Ok, y aquí importante, y lo traigo a colación en esta parte específicamente, es que porque perdemos o no le damos la importancia suficiente a esa pequeña fotico que vemos ahí, y es el esfínter o la punta y la punta del pezón. Entonces, esa es la puerta de entrada para que empiecen todos los problemas de mastitis. Y de aquí corremos el riesgo a que por lesiones o traumatismos de tipo físico o mecánico, hablando específicamente del equipo de ordeño, por algún tipo de quemadura. En algún momento sucedió en una finca que me comentaron infortunadamente que confundieron el sellador con el ácido con el que se lava el equipo y pues se sellaron las vacas con ácido. Entonces, pues obviamente empezaron con unos problemas y bueno, digamos que el objetivo obviamente no es llegar allá. Y cuando empezamos a hacer uso indiscriminado de las cánulas, no estoy diciendo que sean malas, pero el mal uso puede llevar a que las condiciones de una fisiología de la lactancia en condiciones adecuadas se puedan ver afectadas. Todo esto lo debemos tener controlado precisamente para que evitemos este tipo de lesiones y que el comportamiento productivo de la vaca no se vea afectado. Llegamos a un punto en el que es posible
que muchas personas no le presten la suficiente importancia. Y voy más allá de, por ejemplo, instalar un equipo con toda una tecnología, con una capacidad de colector suficiente, con un largo de manguera de leche adecuado, con unas condiciones de pulsadores específicas para las vacas de la finca, bueno, etcétera. Y aquí venimos más a hablar, o el interés que tengo en este momento de mencionarles es la importancia que lleva a hacer una inspección frecuente del equipo, acompañada de los operarios. ¿Por qué lo menciono? Primero, se suele, en este momento, la consecución de mano de obra en las fincas está generando una dificultad bastante alta. Y si a eso le sumamos que muchas personas no están, digamos, acostumbradas, por así decirlo, a una tecnología que ya ha ido en avance en el transcurso del tiempo, caemos en el error de decirle, no, mire, apriete aquí este botón, suelte aquí este botón y ya, y lo elimina, y ya retira la unidad y ya se ordeñó la vaca. Entonces, los invito a, como les mencionaba anteriormente, que se pueda trabajar de la mano con los operarios, a que se les, entre comillas, se les eduque, al igual que le puedes pasar a uno, se les eduque la condición de, venga, cómo manipulamos la unidad de ordeño para que sea eficiente el ordeño y para que asimismo podamos tener un ordeño rápido y eficiente, sin herir a la vaca. También evaluar las condiciones de la higiene de ese equipo. Somos, pues en este momento, eh, pocas personas frente a la cantidad de desafíos que existen en el medio para poder evaluar las condiciones de higiene de manera eficiente. Entonces, aquí también los invito a que si tienen la oportunidad de apoyarse en un asesor o en un consultor en el tema de calidad de leche y salud de ubre, apóyense en las personas para que puedan hacer un diagnóstico de todo el equipo de ordeño en cuanto a la higiene. Y algo importante es el control periódico del equipo de ordeño. ¿Con esto a qué vamos? También les traigo, digamos, la importancia, o les quiero enfatizar la importancia de lo que es hacer un chequeo dinámico y estático de los equipos de ordeño. Evaluar condiciones que van a afectar directa e indirectamente a la vaca durante su proceso, para evitar precisamente algo que vamos a ver más adelante, y voy a acelerar un poquito para alcanzar a ver todos los puntos, es, por ejemplo, la hiperkeratosis, los cuartos, los pezones de las vacas que se encuentran de color morado, de color rojo, que se formen edema en la base de la ubre, bueno, etcétera. Entonces, pongo en mención a un técnico agrónomo de Argentina con el cual realizo también capacitaciones de manera virtual. Me parece importantísimo que todas las personas que están involucradas en la industria lechera también puedan tener la capacidad de interpretar, o de por lo menos entender que es un chequeo dinámico. Entonces también los invito para que si necesitan información, yo los pueda acompañar también en el proceso. Listo. Lo que es rutina y procedimiento de ordeño da para una charla, y les digo que en esto me he demorado hasta 3 horas. Simplemente los enumeré como pasos porque, si bien es cierto, el procedimiento, que es en sí el cómo preparo la vaca y cómo hago la extracción de leche a través de, ya sea de manera manual o con un equipo de ordeño, es la forma también en cómo cada uno de esos pasos se realizan y el por qué se deben realizar. Entonces, simplemente es una manera visual de detallar el orden en que debería o se sugeriría hacer un procedimiento de ordeño. Y ya yendo más al tema de la rutina, es dependiendo del tipo de ordeño que tengo en mi finca,
estoy hablando de brete a la par, estoy hablando de un ordeño en potrero, estoy hablando de salas espina de pescado, de sala tándem, cómo un operario se debería desplazar dentro de la sala o del ordeño para ser mucho más eficiente en su proceso. Pero sí voy a recalcar la importancia de lo que significa la estimulación apropiada de la vaca para el momento de la extracción de la leche. Entonces, si bien el ordeño de la vaca debería estar entre 6 a 8 minutos, los 2 primeros minutos deben estar enfocados en ella, específicamente en estimular la bajada de la leche y asimismo ser más eficiente dentro del proceso de ordeño. 7, simplemente los menciono como imágenes. Utilicen las herramientas, los invito a que utilicen las herramientas de diagnóstico. Muchas personas critican, por ejemplo, el CMT, pero el CMT es la herramienta más económica, más sencilla y más viable de hacer una evaluación justo al lado de la vaca. Entonces, que no pierda, digamos, su naturaleza diagnóstica simplemente porque se está haciendo una transacción comercial y que se valide la importancia de lo que es un diagnóstico a través de un CMT. Y tenemos otra cantidad de herramientas que me permiten evaluar, sea por conductividad, sea por conteo de células por viscosidad, sea por colorimetría. Bueno, digamos que a nivel diagnóstico existen muchos métodos, pero los invito a que también se pueda hacer uso de estas herramientas para ir más allá de determinar si una vaca es clínica o subclínica para poder evolucionar en la toma de decisiones. Aquí también hago énfasis en algo específico y es, si bien nosotros hablamos de unas células somáticas, también debemos tener en cuenta que ya estamos haciendo un proceso de validación de células somáticas, haciendo la diferenciación de cuáles son específicamente las que se encuentran en la muestra de leche para determinar si hay una infección o no. Entonces, que ese diagnóstico vaya más allá del paleteo de, digamos, echar, discúlpenme la expresión, de hacer uso de un reactivo con la muestra, al mezclarlo con la muestra de leche y que se coagule o no se coagule o que cambie de color o no. Ir más allá para obtener detalles de cómo tomar decisiones. Esto es nuevamente otro tema como para 3 charlas. Tuve la oportunidad de compartir un espacio muy bonito a través de una plataforma de educación virtual en un país acá de Latinoamérica y estuve compartiendo el espacio con la doctora Ángela Niños, una colombiana que está haciendo todo el tema de consultoría y asesoría en calidad de leche en Brasil. Y esta imagen viene de una de sus presentaciones. Si me está escuchando, gracias por compartir también esta información y por permitirme usarla. Y aquí simplemente con este detalle lo que quiero validar con ustedes es, no nos quedemos en el CMT. No hagamos del CMT nuevamente una transacción comercial. ¿A qué me refiero con esto? No, vea, es que Pepita, la vaca Pepita tuvo 3 cruces, Lolita tuvo una y así sucesivamente. Démosle un valor informativo y de diagnóstico a esa herramienta tan valiosa. Si no es el CMT con un conteo de células somáticas, pero evolucionemos un poco más a lo que es una evaluación de la dinámica de la infección, o sea, cómo la mastitis se está comportando en el acto. No me centré en el tema de mastitis precisamente por eso, porque da para mucho tema para hablar, pero evaluemos los datos que tenemos en la finca. Si necesitan ayuda o necesitan acompañamiento en el proceso, Guara Consultoría se dedica a este tipo de labor. Entonces, al final, digamos, está la información para que podamos generar procesos de diagnóstico y que puedan ustedes con sus datos evaluar las condiciones sanitarias del acto. Listo. Les mencionaba anteriormente, operarios y capacitación. Necesitamos urgentemente
transmitir información, que esa información no se quede simplemente en el cuaderno. Muchas veces de acá, y nuevamente extiendo mis agradecimientos para todas las personas que nos están acompañando a través de Facebook y YouTube. Pero muchas veces, por ejemplo, estas capacitaciones no pasan del ganadero, ¿sí? Esa información no se transmite. En estudios que se han realizado en diferentes partes del mundo, específicamente Estados Unidos, la doctora Pamela Reck, una de de las personas que más estudios sobre temas de mastitis ha realizado junto con el doctor Shonken, determinó que la periodicidad en la ejecución de capacitaciones y procesos de formación debería ser como mínimo, cada 3 meses. Entonces, ¿de qué hay que hablar? Les puedo enumerar una cantidad de elementos sencillos y entendibles para todos los operarios que pueden entrar en una ejecución de un proceso de formación y de capacitación. Entonces, asimismo, Wara también tiene su programa de formación y capacitación para operarios, para técnicos. Entonces, si requieren de alguna información adicional, también igual me pueden contactar. Ya vamos terminando, así que también vamos a validar la importancia de lo que es la producción de leche a partir de la crianza de las terneras. Sin ir mucho más allá tampoco y ahondar mucho en cada uno de los puntos, pero simplemente me he dado cuenta, y a través de las experiencias también con mis colegas, eh, determinamos o simplemente evaluamos puntos específicos dentro de los programas de crianza que no están siendo ejecutados de la mejor manera. ¿A qué me refiero? No garantizamos el consumo de calostro para las crías por lo menos las 2 primeras horas después del parto. Asimismo, las condiciones de higiene muchas veces en los lugares de parto no son las adecuadas, o incluso ni siquiera las vacas próximas a parto se encuentran lo más cerca posible a donde, digamos, viven los operarios para que tengan una vigilancia constante. Entonces, tenemos ya 2 factores de riesgo súper elevados o muy grandes para que el sistema inmunológico de esa futura vaca productora de leche se vea comprometido. Asimismo, el consumo de leche también debe garantizarse de forma, de cantidad y de frecuencia de acuerdo a los objetivos que se pretenden dentro de la finca. Eh, Algo que, insisto, cada uno de estos temas da para muchas conversaciones adicionales. Indiscutiblemente, pues siempre se va a poner en tema de discusión el tema del descarte de leche con mastitis, pero solemos transmitir la infección y generar un círculo vicioso de madres a hijas con el consumo de leche con mastitis o incluso con antibiótico. Entonces, también generamos un riesgo alto para un compromiso del sistema inmunológico y de producción de leche efectiva en una vaca pues a futuro. Y redunda finalmente pues en unas condiciones en las que posiblemente la vaca no va a poder satisfacer las exigencias del medio para contrarrestar una enfermedad. Y hablando específicamente de la mastitis, la enfermedad más cara dentro de la producción lechera. Así que también podemos desarrollar un programa de crianza de terneras ajustado para cada una de las fincas y que ustedes mismos también evalúen esas condiciones. Bueno, 12, higiene. Higiene lo estamos o lo estoy tocando desde todos los puntos de vista. En algún momento y en alguna de las charlas alguien me mencionó, venga, ¿cómo podemos, hice una pregunta, ¿cómo podemos evitar que una vaca como la que se observa en la imagen del extremo izquierdo llegue así al momento del ordeño? La persona me contestó, no, pues tocará pavimentar toda la finca. Entonces, digamos que sin llegar a ese extremo, las vacas indiscutiblemente y en condiciones de invierno como se suelen tener aquí en Colombia, en diferentes partes del país, las vacas van a llegar incluso peor a como se ven en esa foto. Lo importante es que esa suciedad
no llegue a la leche y que pueda llegar a afectar las condiciones higiénicas y sanitarias de esa leche, porque es un alimento que nos estamos consumiendo. Así que más allá de ver la higiene, es darle unas puntuaciones, evaluar las condiciones, el preguntarme por qué están llegando así las vacas o por qué el equipo está así de sucio o por qué si hago un score de limpieza de pezón o si evalúo la condición de la higiene de las ubres, eh, obtengo esos resultados. Entonces, ¿y cómo hago para mejorarlos? Y para evitar que lleguen las vacas así. Entonces, es entrar a evaluar esos puntos y, y considerar qué debo hacer para mejorarlos. El punto número 13 es score. Midan todo, todo lo que pueda haber dentro de la producción lechera se puede medir. Si yo no mido, no sé qué resultados tengo en este momento y así no sé si mejorar y cómo hacer para mejorar. Entonces, aquí simplemente muestro dos de las evaluaciones que como Guara Consultoría realizo y gestiono en las fincas en las que realizo mi asistencia y mi consultoría. La primera imagen muestra las condiciones de hiperkeratosis. La segunda imagen muestra las condiciones de la piel del pezón. Entonces empieza ya a hilar uno tan delgado, tan pequeñito, en que dice hay coloración morada, hay coloración roja, hay edema en la base de la ubre, hay formación de anillo en el pezón, etcétera, etcétera. Esto hay que medirlo. Esto se consideran herramientas valiosas para determinar cómo es la producción lechera y si es eficiente y rentable con los procesos que estoy realizando en este momento. Como 14 y el punto número 15 van muy relacionados y aquí también les hago una gran invitación. He venido en el transcurso del tiempo desarrollando una herramienta muy bonita que si bien no está, digamos, a virtud de poder analizar toda la información que nos pueda arrojar la finca, sí nos permite por lo menos evaluar los parámetros iniciales de lo que tengo como resultados. Voy a redondear la idea y ser más específica. En un punto anterior mencioné el hecho de una herramienta diagnóstica como el CMT. El CMT lo que me brinda es la posibilidad de determinar el grado de salud de obra y calidad de leche de una vaca al lado del animal. Estar en el sitio de trabajo, ver cómo operan los operarios, cómo se comporta el operario junto con la vaca y en su entorno, etcétera, etcétera. Pero ese resultado no debería quedar estático. Ese resultado debería tener un análisis tan a profundidad que yo empiece a generar deducciones de cómo corrijo este proceso, cómo mejoro, digamos, esta condición con las vacas o esta condición con las terneras, o digamos que toda la información que surge a través de diferentes análisis y mediciones me permiten empezar a tomar decisiones. Y aquí los invito para que si necesitan orientación para registrar la información, ir acomodando todos los datos que posiblemente se han llevado durante 3, 4 o 5 años, porque me sucedió hace un par de años, estuve en unas charlas en el Quindío y una persona en la charla mencionaba la importancia de lo que es hacer seguimiento y evaluación de todo esto, hacer una dinámica de la infección. Y el señor, un ganadero me invitó a su finca y me dijo, mire, tengo 7 carpetas llenas de CMTs. Entonces le preguntaba yo, listo, ¿y qué deducción has sacado? Y me dijo, no tengo ni idea porque lo único que hago es coger el CMT y guardarlo en la carpeta. Entonces, aquí les hago una, pero grandísima y cordial invitación para que si necesitan hacer ese tipo de análisis, con gusto, Guara Consultoría los apoya en el proceso. Y como punto número 15, determinar objetivos. Y aquí pongo dos gráficas que son contrarias, pero se complementan. ¿A qué me refiero?
Si los operarios en la finca no saben cuál es el objetivo del ganadero o de un programa de calidad de leche y salud de ubre, eh, no se lograrán los resultados. ¿Por qué? Porque los operarios no sabrían bajo qué concepto trabajar. Ellos dicen, pues yo tengo que ordeñar, pero pues yo no sé si lo hago bien o lo hago mal, o qué tipo de objetivos tengo en este momento, o qué resultados se están presentando. Entonces, también los invito a que esa información que se obtenga de las empresas que compran la leche, eh, que se transmita de esa empresa al ganadero y del ganadero a sus operarios. Entonces, no solo decirle, vea, la empresa nos regañó porque está saliendo la leche muy sucia, o mire, tenemos muchos problemas de mastitis, mire a ver cómo mejoramos. Entonces, de ahí la imagen de la izquierda lo que me está mostrando es, venga, hagamos indicadores de gestión, hagamos indicadores de objetivos logrables, pero como grupo de trabajo. Entonces hay que involucrar a la gente, hay que mantenerla informada, perdón, hacerla que se interese por el proceso y asimismo que se inspire dentro de su trabajo. El ordeño no es nada fácil, así está automatizado, pero es un ejercicio muy bonito y cada vez que uno comparte ese espacio con los operarios, a mí me encanta nutrirme de sus experiencias. Entonces, nadie mejor que ellos para hacer un trabajo en conjunto y que ellos mismos lo inspiren a uno para seguir mejorando entonces en los conceptos de calidad. Por último, el día de hoy también me siento muy contenta y muy agradecida. Em, Tuve la oportunidad de que pues, el grupo de trabajo con el que estoy haciendo un proyecto en este momento me ayudó para darle luz a mi página web, en donde vamos a tener elementos que van a ayudar en sus producciones lecheras. Entonces, el correo para consultas está en la pantalla y Iguara Consultoría está a su disposición para poderles acompañar en sus procesos en cada una de sus fincas. Y por último, el contacto de mis redes sociales. En Instagram estoy como Elena Arias Guara Consultora. En LinkedIn, digamos que está el enlace. Ya lo había mencionado pues en la diapositiva anterior, el correo al cual se pueden dirigir y mi celular. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Disfruté mucho este espacio y estoy abierto a sus preguntas y a responder lo que yo les pueda colaborar. Gracias. Elena, muchísimas gracias por esta charla, por presentarla tan dinámica, muy bonita, muchas gracias. Gracias. Vamos con nuestra ronda de preguntas, nos han dejado comentarios, saludos, vamos a ver, Luis Fernando, excelente comunidad, Manuel Moreno, desde Caucasia, nuestros amigos se presentan hoy acá, desde Málaga, Santander, ay Dios mío. Lo que pasa en vivo. Sí. Tormenta ahí también te está saludando. Hola. Alejandro Rincón. Alejandro Rincón, saludos desde la Ganadería Sostenible Primavera S.A., Gramalote Norte de Gracias. Santander. Desde Cibaté, Cundinamarca, también te envían saludos. Pueblo Nuevo, Córdoba, Nelson. Nos dice Juan Felipe Roa, ¿cuál es la ración diaria de alimento que se le debería brindar a una vaca? Siendo muy concreta en la respuesta, te voy a mencionar, siempre hablan de el 10% del peso vivo de la vaca en materia seca. Y eso se traduce en que posiblemente una vaca pueda tenerse que estar consumiendo en un día al menos 100 kilos de pasto verde. Pero esto tiene muchas situaciones que analizar. Entonces, si estamos hablando del 10% de su peso vivo, pero en materia seca, debemos tener en cuenta el pasto que se está comiendo, el concentrado, cualquier tipo de subproducto, digamos, si le están dando, no sé,
papa, silo, cualquier otro tipo de alimento, todo eso se debe sumar. Entonces, ahí viene un análisis más de condiciones de la finca, pero pues digamos para darte una respuesta un poco global, sería el 10% del peso vivo del animal en materia seca. Nos pregunta Juan Carlos Velázquez, en sistemas doble propósito donde se ordeña con ternero, ¿qué puntos se monitorean a diferencia de la lechería especializada? Qué pregunta tan interesante. La verdad me agrada bastante porque en algún momento, o bueno, si bien en una región del país como es la costa atlántica, ha ido especializándose en todo el tema de lo que es lechería especializada, me disculpan la redundancia, o sea, el ordeño sin ternero, todavía siguen bastantes producciones utilizando este sistema productivo. Entonces, ¿qué debo garantizar? Básicamente, un proceso de higiene y lo hablo en el tema del ternero. ¿A qué me refiero? Hay un concepto que siempre se ha hablado y es, yo no sello la vaca porque el ternero tiene, su saliva tiene acción desinfectante, por así mencionarlo. Entonces, hay unas condiciones que hay que tener en cuenta y la vaca, mientras sale con su ternero, pues siempre va a tener expuesto el esfínter, ¿sí? Entonces, o va a estar abierto. Entonces, va a ser una vaca que frecuentemente va a estar predispuesta a un riesgo de infección, posiblemente porque su esfínter nunca se va a cerrar. Sin embargo, todo su procedimiento de ordeño se debe manejar en las mismas condiciones como se maneja una lechería especializada. Entonces, es que el ternero la despuntó, no. Garanticemos que hubo o que se hace un despunte eficiente, garanticemos que se desinfecta bien el pezón, garanticemos que hay un secado del pezón y que efectivamente viene todo el proceso posterior, que es la extracción de leche, ya sea de manera manual o con equipo. Y ahí entonces es donde uno empieza a decir sello o no sello porque sale con ternero. Digamos que son cosas también para evaluar dentro del proceso productivo. Espero, Juan Carlos, haber dado respuesta a tu pregunta. Nos dice Luis Fernando Mendoza, ¿cuántos kilos de concentrado por litro de leche producido? Muy interesante también la Sería. pregunta. Obviamente también depende del tipo de vaca, de la producción de leche de la que estamos hablando, pero hay diferentes escalas y también, digamos que compartiendo aspectos que se han mencionado en diferentes charlas, la teoría hablaría de 1 kilo por, y ahí empieza a trabajar uno sobre la escala. Entonces, dependiendo de muchos factores, uno podría hablar de 1 kilo por cada 5 litros de leche, o 1 kilo por cada 3 litros de leche, o 1 kilo por cada 4 litros de leche. Pero ¿de qué depende? La leche no viene del concentrado, la leche viene del pasto y hay que determinar una base forrajera. O sea, cuánta leche es capaz de producir mis vacas en mi finca con el pasto que yo les produzco. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacer rentable o a pensar en rentabilidad en mi finca. Es, si yo necesito darle a mi vaca 10 kilos de concentrado o 5 kilos o 8 kilos de concentrado para que me produzca la leche que yo estoy obteniendo de ella, la rentabilidad se disminuye y ahí entonces hay que empezar a hacer un análisis económico. Sale mucho más barato producir pasto que dar concentrado. Y ojo que no estoy diciendo no darle concentrado, es hacer eficiente el suministro de concentrado para hacer mucho más rentable y eficiente la producción de leche. Un saludo muy especial para Luis Morales, que Dale. está ahí conectado con nuestro amigo Manuel Un Moreno. saludo. ¿Hay productos que pueden afectar la calidad de la leche? Nos pregunta Juan Rafa. Sí, cuando se empiezan a presentar problemas a nivel, afectan la microbiota del rumen. Entonces, lo mencionaba
creo que en el segundo o en el tercer punto, y es cuando yo, por así decirlo, ayudo a generar que se presente una acidosis ruminal por un silo que esté con hongos o digamos que no vamos a ser tan específicos en esos tipos de daños, pero con alimentos en mal estado que puedan generar alguna alteración al nivel ruminal, esas alteraciones digestivas, metabólicas, pueden llegar también a afectar de alguna manera la condición higiénica de la leche y alterar digamos, la microbiota de la glándula mamaria, por decirlo así, y llegar también a generar una afectación. No hay una relación directa, o sea, no es que si le doy silo se daña la calidad de la leche, no. La condición en la que esté el silo o otro tipo de suplemento que le suministren la dieta a la vaca que esté en mal estado o no esté en las condiciones óptimas, puede llegar a afectarme, sí. Nos, nos pregunta Juan Felipe Roa, ¿qué alternativas de alimentos recomiendas para producción de leche en el trópico bajo? Juan Felipe, mira, pues no sería la persona indicada porque precisamente pues la idea es trabajar en conjunto con muchos profesionales que nos puedan brindar también ese tipo como de apoyo, ¿sí? Si quieres, no sé, me gustaría de pronto brindarte alternativas a través de colegas que pues, gestionamos un grupo de trabajo para darte algún tipo de recomendación que obviamente puedan ser fáciles de conseguir en la zona y que te ayuden pues o que ayuden a de alguna manera estabilizar o mejorar la producción de leche entonces en la finca. Así que me disculpas de pronto correrme un poquito dentro de la respuesta, pero si me brindas tu contacto, yo con muchísimo gusto te puedo brindar algún tipo de recomendación. Claro que sí. ¿Cuál es el tratamiento ideal para la mastitis? ¿En verdad se cura? Juan de Dios, maravillosa pregunta. Y bueno, digamos que la respuesta es sí, se cura la mastitis, pero mejor que curarla es prevenirla. Entonces, a qué viene el comentario? O mejor dicho, creo que la respuesta ya viene implícita dentro de la misma, el mismo enunciado que hice ahorita. A ver, es mejor prevenir que curar. Siempre hemos escuchado el comentario o esa frase, y es, si bien en una de las diapositivas y como punto clave hablaba sobre la fisiología del ordeño, el punto crítico en la vaca, o para tener más cuidado, no como punto crítico, sino para tener más cuidado, es el esfínter, el pezón, ¿sí? Es la primera barrera incluso de control para la mastitis. Entonces, cuando yo trabajo en virtud de hacer prevención, eh, los riesgos para que se presente la mastitis en la finca van a ser muchísimo más bajos. Entonces, ¿a qué vamos? Hablamos sobre 15 puntos, pero me quedaron faltando por lo menos otros 20. Y con esto me refiero a terapia de secado, vacunas, lo mencioné también, el tapón de bismuto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es, la mastitis se cura, claro, pero siempre y cuando los factores que están haciendo que la mastitis que la mastitis se produzca desaparezcan. Con eso hagamos las correcciones debidas en el equipo de ordeño, capacitemos a los operarios, hagamos uso de los principios activos o de productos adecuados para
para el presellado y el sellado de la vaca. No utilicemos los periódicos sucios, viejos, rotos, mojados para secar las ubres. Bueno, digamos que es más bien un protocolo de prevención antes que de curación. Pero respondiendo a la pregunta, ¿se cura? Sí, sí se cura. Gracias, Juan Felipe, por anotar el número. Veo que ya me estás escribiendo al chat, entonces ya hablamos por el interno. Muchas gracias. Diego Ascuntar nos dice, ¿qué ventajas o desventajas crees que existen entre una producción con manejo en estabulación y en pastoreo racional? Rotacional, Rotacional. perdón. Sí, no, tranquila. Mira, pero pues ventajas y desventajas a nivel productivo, sanitario, nutricional. Digamos que voy a hacer un poco amplia pero reducida en la respuesta, o concreta en la respuesta más bien. Si bien uno piensa en hacer unas tabulaciones para enfatizar o poner un gran esfuerzo en todo el tema de lo que es la nutrición y tal vez abarcar una serie de elementos que posiblemente pueda tener en mejor control, posiblemente. También hay otros elementos o situaciones que salen de las manos para el control. Entonces, ¿con esto a qué voy? Por ejemplo, los procesos de higiene se pueden ver afectados y puede presentarse de pronto un riesgo a mastitis muchísimo más alto que las vacas en pastoreo. La producción de leche se puede ver optimizada porque los recursos energéticos y nutricionales van a ser utilizados por la vaca más para incrementar su producción de leche que para las otras tareas fisiológicas que ella tiene. Entonces, digamos que como todo proceso tiene sus pros, sus contras, y simplemente es como, como ejecutar programas de control y de prevención, como el punto número 15 que les mencionaba. Un punto clave es qué hay, en qué punto está y para dónde vamos, cómo lo podemos mejorar. Considero pues que podría ser una respuesta a tu pregunta. Espero haber dado respuesta. Listo, Elena. Yo creo que por ahora no tenemos más preguntas. Vale. Muy, muy agradecida con tu presentación, por habernos acompañado en la Gracias. tarde de hoy con este tema tan importante y sobre todo la forma dinámica, con ejemplos, de Muchísimas gracias. presentarla. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Esperamos tenerte próximamente. Muchas gracias nuevamente, Carolina, y a todas las personas que nos acompañaron. Estoy muy abierta a acompañarlos en cada una de sus producciones y espero nuevamente de verdad estar en la casa de Fedegan por este canal. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes, las personas que nos acompañaron en vivo, mil gracias y recordarles que siempre estas charlas quedan inmediatamente publicadas en nuestro canal de YouTube para que hay personas que a veces no se pueden conectar en vivo, pero llegan en la noche y eh, las resuelven, las vuelven a revisar y vuelven a retomar las charlas. Elena, mil gracias y éxitos con Guara Consultoría. Mil gracias a ti y buena noche para todos. Que estén muy bien. Buena semana. Bueno, hasta luego.